Saludos cordiales. Continuamos con la clase de los aportes de la biotecnología en la fitopatología. Veníamos hablando acerca de la transformación genética. Habíamos puesto un ejemplo de una transformación genética con un transgen desarrollado para conferir una resistencia al virus Y de la papa. Entonces continuamos con una breve exposición de las metodologías que se utilizan para transformación genética. Una de estas metodologías se vale de un fenómeno que ocurre en la naturaleza, una interacción hospedante-patógeno que ocurre en la naturaleza, en las rosáceas, y es la formación de la enfermedad de la galla de corona causada por Agrobacterium tumefaciens. Cuando ocurre una lesión en la zona cercana al cuello de la planta de algunas rosáceas, o incluso en algunas ramas también puede suceder, pero yo lo he observado en membrillo, la presencia de Agrobacterium tumefaciens en el lugar es determinante, porque al estar presente él atacará la zona donde ha ocurrido una herida y comenzará un proceso de transformación genética muy parecido al que se hace en biotecnología, pero en el que él va a insertar una secuencia de genes que modifica el comportamiento de las células para producir un callo que produce un carbohidrato que solamente él puede degradar. Pertenece al grupo de las octopinas o de las nonapinas. Aquí tenemos una gráfica donde se puede observar el fenómeno de forma natural. De esa misma manera, la biotecnología ha manipulado el proceso, haciendo más virulentas y ampliando el rango de hospedantes de Agrobacterium tumefaciens hasta casi todo el reino vegetal, y modificando el inserto que se establecía. Entonces, vamos por parte. Esto que está representado aquí en morado es una célula de Agrobacterium tumefaciens. En su interior, aparte del nucleoide de su molécula de ADN, que está dedicada al metabolismo de la bacteria, se encuentra uno o varios plásmidos, que son unidades de ADN circular bastante pequeñitos que tienen o que transportan alguna pequeña cantidad de información. Ese plásmido, que en este caso se llama plásmido TI, en biotecnología puede ser modificado, y la fracción del plásmido que se transfiere en forma natural para causar la enfermedad del tumor puede ser reemplazado por una construcción artificial hecha en laboratorio que realice cualquier función que se desee en la planta. Entonces, si se tiene una bacteria que contenga un plásmido que ha sido modificado por biotecnología y que porta, aquí está señalado, un segmento de ADN en el que se han montado 1, 2, 3 y cuando mucho creo que hasta 4 genes que tengan alguna función interesante, en este caso que estamos estudiando, para la resistencia o para la tolerancia a alguna enfermedad o patógeno. Entonces ese microorganismo, al entrar en contacto con esto que está aquí señalado en anaranjado y en amarillo, con una célula vegetal, podrá realizar una transformación genética. En condiciones de in vitro se cultivan las células vegetales, se tratan de aislar o se ponen en un proceso de multiplicación acelerada y luego de regeneración para que se vuelva a reconstituir una planta a partir de una célula, y en esas condiciones se infecta o se expone la célula vegetal a la presencia de la bacteria Agrobacterium, que porta el plásmido que ha sido transformado por biotecnología, y la bacteria realiza todo el trabajo. Ella atraviesa la pared celular, atraviesa la membrana plasmática, inserta el fragmento de ADN que va a ser trasladado, lo traslada por medio de proteínas a lo largo de todo el citoplasma, atraviesa la envoltura nuclear, lo lleva hasta la cromatina y allí lo fusiona, preferentemente con un segmento de ADN que esté transcripcionalmente activo. Entonces, ese proceso no es manejado por biotecnología, ese proceso es manejado de manera ancestral, de manera milenaria por Agrobacterium tumefaciens, y nosotros lo que hemos intervenido es optimizándolo, ampliando el rango de huéspedes y
cambiando el contenido del plásmido por un material que sea de nuestro interés. De esa forma se pueden obtener organismos modificados genéticamente. Que estos organismos en la actualidad tienen dos modalidades y es bueno que las recalquemos. Una modalidad que es la tradicional, que da origen a plantas transgénicas, bacterias transgénicas, animales transgénicos, que es la que hemos descrito previamente, cuando el plásmido contiene esa construcción genética o constructo. Pero ahora existe una nueva modalidad que es imposible de identificar el resultado de ella, que es la edición génica. Y en este caso, utilizando la misma metodología, lo que se inserta es una proteína de naturaleza bacteriana que se llama CRISPR-Cas9. Existen otros modelos, pero este es el más efectivo. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 lleva en su interior una construcción que nosotros tengamos el interés de un gen que se quiera modificar o una porción de un gen que se quiera modificar, y él va a actuar sobre el genoma de la planta, pero en este caso no dejando huellas, de tal forma que un organismo modificado genéticamente por esta metodología, lo llamaremos editado genéticamente, no dejará huellas, es indetectable para cualquier mecanismo estándar de detección de organismos genéticamente modificados, y entonces por ello ha logrado sortear muchas de las normativas que ya habían sido desarrolladas para el control del uso de organismos genéticamente modificados. Es tema de otra asignatura conversar acerca del asunto. En mi parecer personal es que los organismos modificados genéticamente no son dañinos ni son beneficiosos, son lo que hagamos nosotros con ellos, y que no se puede etiquetar a todos los organismos modificados genéticamente como malos o como buenos, porque hay que estudiar cada uno en cada circunstancia de cada país y en cada ecosistema para poder decidir si es adecuado o no es adecuado para esa condición. Pero por sí mismo la metodología no produce organismos ni malos ni buenos, sino la forma como se utiliza esa metodología. Bueno, continuamos. Entonces acá tenemos la descripción de un protocolo de transformación genética por métodos biobalísticos, que es la otra metodología en la cual los segmentos de ADN son insertados por medio de un aditamento que dispara partículas de platino o de oro que llevan recubierto el segmento de ADN que se quiere insertar. En este caso no se elabora un plásmido, no se requiere de agrobacterios, sino que se hace a disparos, disparando el material. Entonces aquí está, se cultivan las plantas en condiciones de in vitro, se aceleran partículas en un aparato, se dispara las partículas por medio del aparato en condiciones de esterilidad, luego el callo que se desarrolla se le prueba por resistencia a algún antibiótico para poder hacer selección, una presión de selección, y se regeneran individuos a partir de ese callo. Los brotes son transferidos, se le hace una prueba de presión selectiva para definirlo y luego se identifican, se logran los organismos modificados genéticamente. Esta es la segunda metodología más popular para ello, no requiere problemas de compatibilidad con cultivo con agrobacterios, o sea, es una metodología bastante más sencilla, pero los resultados son menos óptimos. Sin embargo, esta metodología también funciona, también está vigente. Acá tenemos, como mencionamos, la posibilidad de hacer mejoramiento genético. También existe esta forma, y es que podemos cultivar las plantas en condiciones que les generen restricción y sin hacer ningún tipo de transformación genética, regenerar mutantes, o sea, podemos inducirlos a mutar y podemos regenerar mutantes obtenidos in vitro, que puede ser que el comportamiento que hagan en campo resulten con una actividad que resulte beneficiosa. Aquí está este ejemplo, una cita del año 2007 en el que se colocan a cultivar en un medio con cloruro de sodio unos callos y unas plantas, y estas plantas que son cultivadas luego son sometidas a análisis y se determina que hay algunas plantas que tienen una capacidad de tolerar mejor la salinidad y que son unos presuntos mutantes que tendrían que ser evaluados posteriormente en campo para saber su idoneidad desde el punto de vista agrícola. Estos métodos de mutagénesis
han resultado efectivos para producir mutantes, pero no tan efectivos para producir variedades y cultivares a nivel comercial. Eh, o sea, un mutante que se comporta de una manera in vitro no quiere decir que va a tener ese mismo comportamiento in vivo. Más cuando, por ejemplo, en este caso de este artículo, que yo siempre he hecho la crítica, que el medio de selección que se coloca es cloruro de sodio y no todos los suelos son salinos por sodio. Solamente los suelos de zona costera suelen ser salinos por sodio. La mayoría de los suelos son salinos por calcio o por magnesio. Continuamos. Existe otra forma de mejoramiento genético, de incidencia de la fitopatología en el mejoramiento genético, y es la conservación de recursos fitogenéticos, y eso resulta sumamente importante. Recordemos que en la actualidad estamos muy abocados hacia la utilización de microorganismos benéficos para lograr hacer más eficientes los procesos agrícolas de manera más amigable, más respetuoso del ambiente, con menor incidencia y además de eso con unos costos más manejables y una sostenibilidad mayor para el productor agrícola. Aparte de ello, el mejoramiento genético también la conservación de recursos fitogenéticos también incide sobre la otra rama de la lucha contra las enfermedades, que es la introducción de resistencias o tolerancias resistencias a microorganismos y tolerancias a estreses que pueden estar contenidos en material genético que aparentemente no tiene el mismo valor de un material comercial, pero que al portar genes con estas características especiales se hacen potencialmente parentales para cruzamientos, programas de mejora convencional o incluso de mejora por biotecnología que permitan adquirir esas características en nuevos materiales. ¿Qué técnicas son las más utilizadas para la conservación de recursos fitogenéticos? Las más importantes se centran en los marcadores moleculares, porque lo más importante en este caso es saber cuánta diversidad estamos almacenando. Y para ello el genotipo es muy útil y el fenotipo no tanto. En unas ocasiones nosotros podemos ver materiales que son visualmente muy similares y tengan distancia genética grande, sorprendentemente para lo que uno ve. Y en otras ocasiones podemos ver materiales que son sumamente diferentes y tengan una distancia genética muy corta. Ejemplos. En el caso de la papa, los cultivares modernos de papa, de Solano, de papa europea, o sea, Solanum tuberosum, su especie tuberosum, esos materiales tienen una base genética angostísima y aunque los veamos muy diferentes de tamaño, de apariencia, los cultivares son muy próximos entre sí y comparten muchos ancestros. Entonces, si nosotros queremos generar un banco de recursos fitogenéticos, nos podemos ilusionar creyendo que tenemos muchas variedades y hay almacenada gran biodiversidad y resulta que tenemos muy poco. ¿Dónde está almacenada la biodiversidad en la papa? En la subespecie andígena, o sea, en las papas de los Andes, que son materiales que sí almacenan enorme cantidad de biodiversidad por la forma como se han ido conservando, sobre todo por los nativos, los indígenas. Eh, Ese es un ejemplo de lo que engañoso que puede ser. Entonces, si vamos a formar un banco que quiera tener biodiversidad en papa para poder trabajar en mejoramiento genético para control de enfermedades, tendríamos que tener la mayor amplitud. Y para tener la mayor amplitud tenemos que apoyarnos en marcadores moleculares para saber qué materiales son realmente muy disímiles unos de los otros y poderlos incluir en nuestro banco de germoplasma. Eso necesariamente tendrá que pasar por Solanum tuberosum, su especie andígena. Continuamos. Otros recursos que se pueden utilizar para conservación de recursos fitogenéticos, entre ellos está el cultivo de tejidos vegetales para poder mantener bancos de germoplasma muy grandes en espacios muy pequeños. Sin embargo, es un problema de mantener esto por vía in vitro, es que es costoso y sobre todo que requiere labores del personal muy grandes. Un caso, entonces, sería la caracterización y diversidad genética de naranjos dulces en un banco de germoplasma. Esto es un trabajo del año 2022 de Almeida y colaboradores. ¿Qué técnicas utilizaron? Marcadores moleculares. En este
caso específico, microsatélites amplificados al azar. Los microsatélites son unas regiones del ADN que aparentemente no codifican para nada útil, que aparentemente no tienen ninguna función, pero que se repiten en el genoma de los individuos y que tienen alta variabilidad. Y como no inciden en las características del individuo, esa variabilidad no es sujeta a presión de selección y todos los individuos con diferentes variantes sobreviven. De tal forma que podemos utilizar ese mecanismo para identificar individuos y para saber qué tan próximos son unos a otros en cuanto a su filiación con sus ancestros, y así podemos identificarlos. Esta metodología entonces condujo a buscar la mayor amplitud posible con la esperanza de conseguir resistencias a la enfermedad del dragón amarillo, el HLV de los cítricos. De hecho, sí se han encontrado resistencias, existen materiales ya que presentan algunos niveles de resistencia a la enfermedad, o sea que es un área esperanzadora para solución de ese problema. Se trabajó con accesiones de un banco de germoplasma de cítricos, trabajando con 35 materiales de naranjo dulce, unos pocos toronjos y unos pocos limones. ¿Y qué resultados? Pues encontraron que hay altos valores registrados en el nivel de polimorfismo de los marcadores moleculares estudiados y diversidad genética. Esto permite imaginarse que hay una amplia base genética en el germoplasma de ese naranjo dulce que nos permitirá explorar esos materiales a ver si dentro de ellos se puede conseguir algún nivel de resistencia que sea apreciable y que pueda permitir incorporarlo a un programa de producción o a un programa de mejoramiento genético. Esto es el resultado que nos muestran esos investigadores. En este cuadro podemos ver estos ganchitos que se pueden ver aquí. Entre más cerca están nos indican mayor cercanía genética y entre más distantes están menor cercanía, de tal forma que este material que está acá señalado en el ganchito número 8 está sumamente distante genéticamente de este material que está aquí, que se encuentra en este ganchito número 1. Los agrupa y nos determina, el sistema nos determina qué tan próximos son unos materiales de otros. Esto nos permite tener una orientación acerca de qué tan diverso tenemos el material en el banco de germoplasma y quiénes pueden ser los parentales más lejanos y dónde podríamos explorar. Entonces, por decir algo, en mi criterio personal, yo quisiera explorar resistencia a HLV y haría las pruebas con un representante de cada uno de estos grandes ganchos, un representante del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8. No tendría que trabajar con todos, tendría 8 representantes y esos 8 representantes me podían dar una idea aproximada de en qué grupo podría yo conseguir la resistencia. Esa es la utilidad que puede tener este tipo de estudios. La siguiente categoría es la evasión de los patógenos. Muchas veces sucede en la horticultura práctica que cuando tenemos un patógeno problemático, lo que tratamos de hacer es sacarle el cuerpo, es evitarlo lo más que podamos. Una de las formas de hacerlo es liberar a los materiales que van a ir a campo de la presencia de ese patógeno. La propagación in vitro ha resultado por su propia naturaleza una de las mejores herramientas para realizar ese trabajo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Se toma un material de valor hortícola interesante que se quiera liberar de los problemas y garantizar que el material está completamente limpio. O sea, la semilla agronómica que se va a producir debería ser una semilla limpia y sana. En primer lugar, el material donador de origen es indexado para determinar la ausencia del patógeno que se está trabajando. Luego, se le hace un cultivo en condiciones confinadas para garantizar que no haya una infestación y podamos continuar con la garantía de limpieza. Luego, en el caso tal que exista presencia o sospecha de la presencia del patógeno, se puede someter a procesos químicos y en este caso sí, lo orgánico no vale. Hay que aplicar
compuestos químicos antibióticos, insecticidas, fungicidas, producto químico que haga falta para eliminar la probabilidad de la presencia del patógeno del material que va a ser utilizado como donador o planta madre. Luego, ese material, una vez sometido a terapia y limpiado, es sometido a propagación in vitro. Y en las condiciones in vitro, si el patógeno ha sobrevivido al proceso previo, él va a manifestarse con una altísima probabilidad. De todas maneras, finalizada la propagación in vitro, se tiene que volver a hacer un proceso de indexación para garantizar que no está presente en forma endófita y no manifiesta el microorganismo del cual estamos tratando de escapar. Eso se hace en un proceso que se llama control de calidad. Pues se hace una indexación, se verifica las condiciones óptimas del material y luego ese material entonces se considera semilla sana con respecto al patógeno o al grupo de patógenos que afecta a esa planta en particular. Vamos a ver un caso, como estamos en esa situación ahora con la emergencia de la raza 4 de Fusarium para las musáceas, entonces vamos a estudiar el caso de las musáceas. ¿Qué se hace para evadirse, para sacarle el cuerpo a los patógenos que atacan a las musáceas? En primer lugar, se aplica micropropagación o regeneración por vía embriogénica de material proveniente de campo y preferiblemente proveniente de un plantel de plantas madre obtenidos y cultivados de manera confinada. Entonces se hace un proceso in vitro para garantizar que no haya patógenos en el material vegetal y se sacan los clones visualmente sanos, y se utilizan clones visualmente sanos que han sido cultivados en confinamiento y han sido tratados por medio de productos químicos, generalmente fungicidas y bactericidas. Luego se hace un indexado para la presencia de virus en el caso de que haya zonas en las que se sospecha la presencia de virus. En este caso el virus más importante al que se le está tratando de evitar es al banana bunchy top virus y también se hace indexación para la presencia de bacteriosis. Una vez que se tienen los materiales sanos, pues entonces ese material puede ser llevado a campo y el campo debe ser tratado con confinamiento, con medidas de confinamiento o de aislamiento para tratar de que el material no se reinfeste a partir de campos vecinos. Ese material lo llamaremos entonces semilla sana y son vitroplantas que tienen una alta calidad desde el punto de vista genético, están claramente identificadas con el cultivar de interés, tienen un alto nivel nutricional que ha sido recuperado por medio del estricto balance nutricional que se pone en el medio de cultivo, una alta calidad fisiológica porque se encuentran en su mejor momento con una tasa de multiplicación y de crecimiento alta y están libres de nematodos, de insectos que se hace en la primera etapa de confinamiento, de bacterias que se hizo durante el cultivo in vitro y se chequeó o se rechequeó cuando se hizo el indexado, de la presencia de otros hongos y de Fusarium, que es el que en este momento se le está teniendo miedo, pues, sin embargo no es el único que se debe evitar. Esto es una labor que ha sido realizado, por eso la referencia hasta aquí dice Unidad de Biotecnología de Beta Lucla, es una labor que hemos realizado en algunas ocasiones que se han montado programas de saneamiento de musáceas en nuestra unidad de biotecnología y en este momento estamos comenzando nuevamente un programa, ya tenemos las plantas en cultivo confinado y esperamos en las próximas semanas comenzar nuevamente el proceso de saneamiento in vitro. Entonces también existen programas de producción de semillas sanas cuando los cultivos no están amenazados de algún patógeno problemático, sino que puede ser eliminable de una manera más sencilla. Entonces llamamos programas de producción de semillas sanas in vivo. En este caso tenemos que se comienza igualmente con la indexación del material de partida o planta donadora
Luego se hace una propagación convencional in vivo, pero bajo unos criterios estrictos de supervisión, de aseo y tratando el material de manera aislada para que no pueda reinfestarse. Se aplican en algunas ocasiones termoterapias, o sea, aplicación de temperaturas para eliminar organismos. Es muy efectiva sobre todo para la eliminación de nemátodos cuando se hace en vivo, porque la temperatura de aniquilación del nemátodo está por debajo de la temperatura de aniquilación de los materiales vegetativos, y entonces es posible someter a una temperatura que nos permite erradicar los nemátodos. También se aplican diferentes productos químicos, fungicidas, insecticidas, que nos permitan liberar el material. Se hace un control de fuentes de inóculo para evitar la reinfestación, y eso nos permite entonces obtener material sano. Acá les voy a mostrar unas imágenes. En este caso es la producción de semillas sana de papa. Estas son vitroplantas de papa creciendo en frascos. Estos materiales están garantizadamente libres de virus, vienen de material que ha sido indexado y que ha sido sometido a procesos de micropropagación sumamente meticulosos para garantizar la eliminación de virus y hongos. Ese material puede ser cultivado de esta manera en agar y en frascos pequeños, pero también puede ser cultivado y sometido a bioreactor. En este caso, estos son los bioreactores de la estación de Mucuchíes del INSAI. Bioreactor para cultivo de papa con sistema semiautomatizado. Y aquí está el resultado. Estos son microtubérculos de papa que pueden ser llevados a un vivero donde se les hace las técnicas de producción de semillas sanas normales. O sea, este es el material, el insumo que se utilizará en un vivero confinado, donde se producirán unos tubérculos un poco más grandes, que ya no se llaman microtubérculos sino mini tubérculos, que sí podrían ir acá. Una etapa previa, esto es lo que llamamos semilla genética. Como les indico, repito nuevamente, el material que se obtiene a partir de las vitroplantas son los microtubérculos. Los microtubérculos van a un vivero confinado donde se les da uno o más ciclos de cultivo y se cosechan mini tubérculos, y los mini tubérculos luego son enviados a campo y se utilizan como semilla certificada. En algunas ocasiones no es que estamos evadiendo un patógeno, sino que ya el patógeno ha contaminado la práctica totalidad de los clones que se dispone de algún material agrícola de interés. Ello ha sucedido en muchas ocasiones y en muchos cultivos. Puede suceder y se ha visto en fresa, se ha visto en ajo, se ha visto en papa, en cítricos es muy frecuente, en caña de azúcar también. Entonces ya no estamos frente a la posibilidad de buscar plantas madres limpias, sino que ya todas las plantas madres están contaminadas y hay que hacer un procedimiento de erradicación de patógenos. Existen mecanismos como las de producción de semillas sana convencional. En este caso se hace una indexación, una propagación convencional in vivo, se aplica termoterapia, quimioterapia, se realizan fuentes de inóculo y de esa manera se puede utilizar. Hay un ejemplo de este tipo, pero en este caso el material de partida es material limpio proveniente de cultivo in vitro, y es el programa de producción y banco de germoplasma de cítricos de la Comunidad Valenciana en España. Allí hay un instituto de investigación, que tiene un banco de germoplasma supervisado que ya ha sido sometido a un proceso de erradicación de patógenos. Ese organismo produce yemas certificadas, libres de principalmente de virosis, y esas yemas certificadas son trasladadas hacia viveros de cítricos, viveros comerciales de cítricos. Los viveristas se encargan de la producción de plantas certificadas que van a ser puestas a disposición del público, pero no lo hacen solo. Existen organismos oficiales del área agrícola que se encargan de realizar el asesoramiento,
la indexación y la certificación de que el material tiene las condiciones adecuadas para ser comercializado. Entonces, en este esquema se hace un proceso de erradicación llevado a cabo por los científicos que tienen los conocimientos adecuados, un proceso de producción de yemas garantizadamente limpias, y esas yemas luego son introducidas a los mecanismos comerciales de producción de plantas, pero bajo la supervisión de un organismo encargado, y el resultado es la producción de plantas certificadas. Llegan a tal nivel de sofisticación que las plantas vienen con código de barra que les identifica y les da una trazabilidad perfecta hasta la planta madre de vivero de donde tuvieron origen. Acá está en la descripción de la técnica. La limpieza y la erradicación de virus se hace por medio de microinjertos de ápices caulinares en condiciones in vitro, y luego el diagnóstico de la presencia de patógenos por métodos biológicos y por métodos moleculares basados en PCR fundamentalmente. Aquí tenemos una imagen de un microinjerto ya bastante desarrollado en condiciones in vitro. Acá están este microinjerto que tenemos acá. Una vez que se creció, se lleva a ser cultivado en invernadero en condiciones de confinamiento en bolsas individuales. Acá es donde se hacen las pruebas de indexación, y una vez que se tienen plantas individuales bien, aquí están las pruebas de indexación por medio de PCR y electroforesis. Una vez que se tienen las plantas en buenas condiciones, un grupo va a un campo para hacer la verificación de las caracteres agronómicos y estar seguro que el material no ha variado en cuanto a sus características agronómicas. Y el otro material va a una colección de plantas en contenedor. Estas son las plantas madre o plantas matrices, a partir de las cuales se tomarán las yemas, de donde saldrán las plantas que a su vez producirán las varetas con las que se surtirá a los productores agrícolas de los viveros. De manera adicional, en este caso, la Comunidad Valenciana mantiene un banco de germoplasma de callos embriogénicos crioconservados en nitrógeno líquido, para que en caso de una catástrofe haya de dónde partir en la propagación nuevamente de manera confiable. Acá está entonces, esta es la cántara donde se almacena en nitrógeno líquido los callos criopreservados, que para que no quedara así tan simple, pues le pusieron una foto de un callo para que se sepa que esto es lo que está almacenado dentro de esa cántara. También existe dentro de la erradicación de patógenos, entonces el saneamiento in vitro, que lo hemos descrito un poquito brevemente. ¿Y qué se hace? Pues se aplica micropropagación, microinjertación, y esta es una técnica que se centra fundamentalmente en el caso de los cítricos, aunque yo he vivido experiencias de erradicación de patógenos por termoterapia, por quimioterapia y por propagación de estructuras sumamente pequeñas de los ápices caulinares, y ha funcionado bien en muchos cultivos. Se hace termoterapia, se hace tratamiento in vitro, y bueno, la virosis en cítricos de hecho se elimina de esa manera, y la virosis en papa también. En papa no se hace microinjertación, por supuesto. Así se ha logrado entonces insertar copas de mandarino libre de virus de la tristeza de los cítricos sobre patrones adaptados a condiciones locales. Ese material que se microinjerta no es, ya recientemente una persona, un comerciante se presentó al laboratorio diciendo que quería montar un laboratorio para producir microinjertadas para llevar a campo. No, la rentabilidad de eso es mínima, la tasa de producción es muy baja y el costo de una vitroplanta microinjertada es altísimo. Además, la técnica implica la poda de raíces in vitro, y por tanto la planta no tendrá una raíz pivotante que le permita adaptarse a condiciones de campo. O sea, una vitroplanta microinjertada no es para llevar a campo en ningún momento, es para tenerla confinada en recipientes, en un vivero especial, como lo vimos en una imagen previa que pasamos en la lámina anterior. ¿Cuál es el resultado? Bueno, se puede obtener vitroplantas con alta calidad genética, nutricional, fisiológica, que están libres del virus de la tristeza de los cítricos,
más o menos un 80%. Y con la indexación, pues se elimina el restante 20% de plantas contaminadas y quedan plantas completamente limpias. El 100%, la técnica no tiene un 100% de confiabilidad y por eso se tiene que apoyar en una indexación, bien por serología o bien y preferiblemente por PCR para estar seguros que ha sido limpiada completamente. Aquí está también entonces un caso de erradicación de virosis en papa. Del año 2019 se hizo una crioterapia y una regeneración in vitro que permitió que unos clones que estaban infectados de virus S de la papa fueron tratados para que se adaptaran a las condiciones de congelación, fueron criotratados y el resultado fue que se consiguió regenerar vitroplantas de alta calidad genética, nutricional, fisiológica, libre de virus entre un 66 y un 100%. Nuevamente, nos deshacemos de las que no estén libres de virus, las contaminadas se sacan de juego por medio de su identificación, su indexación con PCR. Otra metodología que debemos mencionar es la restauración del vigor y el equilibrio nutricional. Sucede en algunos cultivos más que en otros, con una cierta frecuencia, que los materiales, luego de una buena cantidad de años en campo, experimentan una especie de agotamiento. Ese agotamiento que los hace decaer en su vigor puede deberse a la acumulación de problemas de naturaleza viral. Puede haber virus que no son muy graves y no manifiesten una enfermedad de manera clara, pero que sí minan el desempeño de la planta. También pueden acumularse endofitos, o sea, microorganismos que vivan en el interior de la planta y que de alguna forma le generen unas condiciones de estrés y le hagan derivar sus esfuerzos, sus fotosintatos hacia la defensa y por tanto el rendimiento se afecta. También ocurren desequilibrios nutricionales que se van acumulando con el tiempo y que afectan seriamente la fisiología de la planta y que no son fáciles de corregir en condiciones de campo. En algunas ocasiones también, sobre todo en plantas perennes, puede suceder que la madera del árbol envejece y al envejecer pierde capacidad de almacenamiento de nutrientes. Eso es como que ocurra, por ejemplo, en la madera del aguacatero. Entonces se necesitan renovaciones para poder restituir el vigor de la planta. En algunas ocasiones esas renovaciones pasan por el cultivo in vitro de células, tejidos u órganos vegetales que nos permitan restituir la planta a su condición de vigor original, de sus características productivas originales. Uno de estos casos es el de la caña de azúcar. La caña de azúcar de manera recurrente suele ser refrescada con un pase de cultivo in vitro para restituirla a su condición nutricional equilibrada y su limpieza a condición sanitaria óptima. También puede suceder en el caso del cultivo de la fresa. El programa de producción de fresa de la Universidad de California, de hecho, se vale esta técnica para limpiar los materiales de fresa. Entonces aquí está el caso de la caña de azúcar. ¿Qué se hace? Una micropropagación de semilla agronómica en una instalación dedicada a eso que se llama biofábrica. Se establece un sistema de control de calidad de vitroplantas para estar seguro que todas las plantas cumplen con los requisitos y han sido saneadas adecuadas, y esas plantas, material que pasa por el laboratorio, regresan a campo y con ellas se les utiliza como planta madre para producir nuevamente propágulos y volver a establecer el cultivo en campo. Esta técnica permitió rescatar incluso las variedades ancestrales de la época colonial de caña de azúcar, que estaban muy decaídas, pero que su decaimiento se debía sobre todo a la acumulación de enfermedades y virosis. A modo anecdótico, porque esta área bien es muy promisoria para la fitopatología, pero no está muy desarrollada, sino que está desarrollada más bien en otras áreas de la industria biotecnológica, está la producción de metabolitos secundarios. Resulta que sabemos que las plantas se defienden de los patógenos que las atacan por medio de la utilización de diferentísimos y enorme variedad de metabolitos que tienen la capacidad de cubrir el amplio espectro de los microorganismos que pueden conseguirse con una planta.
¿Qué tanto amplio espectro podría ser? Bueno, en algunas ocasiones se han identificado 500 géneros diferentes de microorganismos en una muestra de suelo que está rodeando a la raíz de algún cultivo. Entonces estamos hablando de grandes cantidades. La mayoría de esas plantas, de esos microorganismos, son controlados y no atacan a la planta, no generan ningún problema y la planta interactúa con ellos por medio de metabolitos secundarios. Entonces, esos metabolitos secundarios pueden ser utilizados como una alternativa a la producción de agroquímicos que permite el control de patógenos en determinadas condiciones. Ellos en la actualidad suele hacerse por medio de eh, extractos por diferentes métodos, extractos etanólicos, pulverizaciones rehidrataciones de materiales deshidratados y molidos, destilaciones por arrastre de vapor. Diferentes metodologías permiten rescatar estos metabolitos secundarios. Pero la producción de estos metabolitos no se puede estandarizar a nivel industrial porque al provenir de plantas de campo, el contenido del metabolito es variable porque depende de las condiciones ambientales en las que la planta creció y del estímulo frente a patógenos que la planta experimentó. De tal forma que eso no es a nivel industrial no es confiable porque una partida va a tener un contenido de metabolitos y otra partida de cosecha va a tener otro. Además, las plantas no se cosechan en todas épocas del año y hay algunos materiales que son difíciles de cultivar, sobre todo materiales silvestres que tienen algunos contenidos. No se puede ir a depredar la naturaleza y acabar con toda una especie en campo para extraer un metabolito secundario que tiene un interés agronómico. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es producir in vitro el material, bien sea células, tejidos u órganos vegetales in vitro de un material que tenga la capacidad de producir algún metabolito que tenga interés. Como las condiciones ambientales in vitro se pueden mantener estables y como el elemento que bioestimule la producción de metabolitos secundarios muchas veces se puede también colocar in vitro, entonces es posible tener producciones mucho más estables de este metabolito. ¿En qué se hace para hacerlo masivamente? En unos equipos que se llaman bioreactores. Eso se puede hacer con células bacterianas, con células fúngicas y con células vegetales. Se puede hacer también en campo a partir de especies transgénicas regeneradas y producidas especialmente para que tengan una sobreproducción de ese metabolito secundario, pero esa no es la alternativa más viable porque vuelve a chocar con el problema de la inestabilidad y la irregularidad de la producción del metabolito. ¿Cómo son esos métodos entonces? Dijimos que se puede hacer a partir de material vegetal en bruto o a partir de plantas transgénicas en campo. En el primer caso, se puede partir de especies salvajes, o sea, especies de plantas venidas de campo o de especies genéticamente modificadas. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Se pueden cultivar suspensiones celulares, aunque no es lo óptimo porque normalmente las células en suspensión no suelen comportarse como una planta entera. Se pueden cultivar tejidos, igual no es lo óptimo, es un nivel más alto de organización, pero un tejido vegetal no suele responder de la misma manera que una planta entera y por eso es preferible el cultivo de órganos, es decir, brotes, tallos, hojas o raíces. Igualmente se hace cuando se procede de la misma manera cuando se trabaja con especies genéticamente modificadas. Aquí tenemos un ejemplo de metabolitos secundarios vegetales producidos por la industria desde hace una buena cantidad de tiempo, los rendimientos de materia seca in vitro, in vivo, y podemos ver cómo es de efectiva la metodología, por decir algo. En el caso de la chiconina, que me encantaría que ustedes buscaran qué utilidad tiene la chiconina, se obtiene de la especie vegetal Lithospermum erythrorhizum. In vitro produce 20% de masa seca de chiconina, mientras que en vivo 1.5%. Entonces, realmente la metodología puede ser bastante efectiva. Aquí tenemos un listado de materiales. Muchos de estos materiales tienen mayor uso en farmacología
y en cosmética que en fitopatología, porque en fitopatología el asunto no ha avanzado mucho. Aquí tenemos un caso con tricoderma, se puede producir en bioreactor y a tricoderma se le pueden colocar elicitores biológicos. Un elicitor es una molécula que estimula a un organismo a producir esa sustancia de defensa que le es de interés al que lo está poniendo a cultivo. Se hace entonces la confrontación con tejidos de tres hongos fitopatógenos: Leptosphaeria, Phytophthora y Botrytis. Y se cosechan los metabolitos antibióticos en este caso que se produzcan. Aquí están listados algunos, por ejemplo el harcianólido y el harcianopiridona, entre otros antibióticos que se han obtenido de Trichoderma marciano. Entonces, los metabolitos secundarios presentan una diferente actividad antibiótica con los microorganismos con los que se probó y con la confrontación que se le hizo, pero se sabe que se puede estimular la producción a partir de plantas de tricoderma cultivado en condiciones de laboratorio. O sea, no sé si se comprende la idea. La idea es hacer que tricoderma produzca unos antibióticos al ser confrontado en unas condiciones en laboratorio, y con esas condiciones o elicitores que estimulan a tricoderma nos generarían un antibiótico, y ese antibiótico puede servir para controlar algunos patógenos en campo. Como se puede producir tricoderma en grandes cantidades en condiciones de bioreactor, nosotros podemos extraer ese antibiótico en grandes cantidades y luego ponerlo a disposición como un producto agroquímico, pero con la diferencia que tiene un origen biológico y que tiene unas toxicidades y unos daños ambientales muchísimas veces menores. Bueno, hasta acá entonces está la clase correspondiente, faltaba una buena parte de exposición. Me disculpo por no haberla enviado con el tiempo que correspondía, pero había unos problemas técnicos que me lo impidieron. Acá tienen entonces una lámina donde está la literatura que se ha mencionado, y acá la segunda lámina con la literatura, para que quien desee pueda hacer la consulta correspondiente de los trabajos de investigación que han sido citados en esta exposición. Un cordial saludo y muchas gracias por su atención.